Bueno, lo voy a saludar al doctor Carlos Airabedián, que está con nosotros. Mirá. Esta es la misma tela del saco. ¿Es lo que sobró? Sí, lo que sobró del telón, hicimos el saco. Estamos comprando el por mayor, lagarto. Exacto. El por mayor. Bien, bien. Bueno, bien. le voy a recibir al doctor Airabedián. ¿Cómo le va, ¿Cómo le doctor? va? Muy bien, ¿y usted cómo está? Usted? Bien, bien, muy bien. Un caso judicial puede ser una novela, Ah, claro. pero esta es una novela verdaderamente de misterio. En la zona llamada General Sabio, en el partido de Ramallo, en la provincia de Buenos Aires, un vecino muy reconocido, de 42 años, muy querido, muy estimado, afectuoso en el trato, monaguillo en la iglesia, también participaba de las tareas de los ministerios de la Eucaristía, son cosas todas propias del culto católico apostólico romano, es decir, que se le conocía toda esta vocación por la religión. Es más, se dedicaba, su trabajo era el de chofer de una empresa de servicios fúnebres, es decir, que transportaban personas que habían fallecido. Y tenía una gran vocación por ir permanentemente al cementerio, al margen de la actividad laboral, Sí, también sí. para ir al cementerio se ve que el cementerio le inspiraba algo. Y también solía hacer bromas a sus amigos, por eso le tenían gran afecto y estima. Les tomaba las medidas del cuerpo, decía, Sí. porque en algún momento ese cuerpo va a ir a parar a un cajón. Y lo tomaban En broma, claro. como una broma, en realidad una broma muy singular, Sí. para llamarla Sí, de algún sí. modo que no lo descalifique. Pero los amigos lo toleraban. Tenía un hermano. La historia ahora se concentra, se reduce y se comprime en 3 años. Tenía un hermano de 32 años, de fuerte cuerpo, guardavida, gimnasta. Extrañamente tiene una especie de náuseas, etc. Lo internan y se muere. 32 años. Nada hacía presagiar que se podía morir. Tiempo después, una hija que él había adoptado, una chiquita con proceso de deficiencias madurativas, de 10 años de edad, tiene también un cuadro que obliga a internarla y resulta ser que corre el mismo destino que el hermano de este señor. Muere. Muere. Y finalmente, un día, a raíz de una descompensación, lleva a su madre, de 61 años de edad, al mismo centro asistencial y allí, en definitiva, no pueden ayudar a la mujer a sobrevivir y muere. Y 3 muertes en el transcurso de 3 años. Y el hombre seguía con su vida normal. Por supuesto, estaba totalmente conmovido, Claro, afectado, no alcanzaba a entender lo que había sucedido. Pero resulta ser que hay 2 elementos importantes. Una médica que atiende a la señora madre A la madre. advierte que en el box donde había quedado él, el muchacho este de 42 años, con su madre, había 2 circunstancias llamativas. Una, la existencia de un fármaco que no se utiliza en ese lugar y que tiene un componente que, dado en gran cantidad, puede acelerar un proceso de muerte, para lo cual se necesita hacer un severo estudio. En los otros 2 casos ya no se podían hacer estudios de ningún tipo porque los cuerpos habían sido cremados. Cremado. Pero no había ninguna sospecha. Entonces, este primer aspecto de la aparición de un fármaco que no estaba dentro de los que utiliza el sanatorio llama la atención. Bien. Y estaba en un cesto de los residuos. Y en segundo lugar, hubo un problema con el suero. Se había producido un pinchazo en el suero. Y este pinchazo motivó un cambio del suero. Pero la enfermera que observó al hombre este cuando se encontraban en el lugar, vio que tenía agua en el cuerpo de él. Es decir, manchas mojado. de agua, estaba mojado.
que pensó que podía guardar alguna relación con algún pinchazo que se le había aplicado a ese suero. Claro. De manera tal entonces que este cuadro de circunstancias lleva a que pongan en conocimiento de una fiscal de instrucción para que establezca a ver si no hay alguna circunstancia llamativa que merezca una investigación. Se constituyen en el domicilio de este hombre. La gente se llama la atención. De pronto la policía va a la casa de él y se encuentran con una computadora y un teléfono celular en el que había, y aquí casi todos se podrían inclinar por la idea de que ha habido un proceso pensado, elaborado. Preguntas que habían quedado registradas, que eran: ¿cuánto aire se necesita para ingresar al cuerpo humano y producir un desenlace mortal, aunque no esté la palabra mortal? ¿Qué fármacos pueden utilizarse para acelerar el proceso de la muerte de una persona? Todas cosas que eran completamente ajenas a su actividad laboral. Él consultaba en internet. En todo internet había quedado registrado, es decir, con una manifiesta negligencia, imprudencia de su parte, soberbia, o quizá que nunca pensó que alguien lo iba a investigar. Esto le dio pie a la fiscal para decir que efectivamente ahora sí pueden hacer el estudio a la madre, Sí, sí. para establecer si efectivamente no ha recibido por vía venosa, Claro. y no ha recibido también fármacos que hayan generado el desenlace que no hacía presagiar de ninguna manera la descompensación por la cual había sido asistida. De manera tal que con la madre se puede hacer el estudio. El estudio. Con los otros no se puede hacer el estudio. Era muy raro lo de la hija, porque era una hijastra. Claro. Había sido adoptada. Una señora que no estaba en condiciones económicas de tenerla, se la había dado a él. Es decir, un acto humanitario. Claro. De manera tal ahora, este hombre enfrenta una imputación. Basta con el de la madre, por ejemplo, Claro. para llevarlo a la prisión perpetua, si efectivamente ha habido un proceso causal entre lo que él ha hecho y el resultado que ha generado, por el vínculo y por alevosía, porque ha ocultado su designio, ha actuado con deslealtad, traición, y que la víctima no haya tenido ninguna posibilidad de defenderse y él no haya corrido ningún riesgo, que son los presupuestos de la llamada alevosía. Cuando la gente se pregunta qué es la alevosía, es eso que acabo de decir. De manera tal entonces que con ese solo hecho, si se lo encuentra culpable, recibiría la pena de prisión perpetua. El hombre niega completamente haber tenido ninguna actividad destinada a causar, lejos de eso. Tenía gran admiración por su hermano, un gran amor por esa hija que no era su hija propia, por la que se había dedicado con mucho afán, y por su madre, a la que había llevado para que la asistieran de inmediato, el misterio. Pero la diligencia cumplida por una fiscal rápida, que con celeridad empezó a reconstruir Claro, asociar. todos estos elementos. Nadie en el barrio puede tener una opinión distinta de la que tenía antes de estos episodios, que se trataba de alguien muy afable, muy atento, un buen vecino, etc. Y que practicaba el culto religioso con gran devoción. Hoy se encuentra en la comisaría de Ramallo con la Biblia, rezando permanentemente, mientras la justicia discute y define cuál será la suerte de este hombre. Mató a esas 3 personas. Esos 3 datos que se encontraron en la computadora estaban siendo utilizados con posterioridad para acelerar, mediante la introducción de elementos de carácter farmacéutico nocivos para la salud, para provocarle un desenlace mortal. Esa sería una cuestión de la actuación material. Y la última es por qué lo habría hecho. Claro. ¿Qué habría pasado en este supuesto sujeto piadoso, compasivo, religioso, creyente? ¿Qué habría pasado? Para la fiscal no hay ninguna, por ahora, Claro. no hay ninguna duda que este hombre quitó la vida al hermano, a la hijastra y a la Y madre. a la madre.
Impactante el relato este. Gracias, doctor. Gracias a ustedes. Muy amable, muy amable. Bueno, las 9 de la mañana con 34 minutos es para una novela. Sí, ¿qué te parece? Para una película. Para una película, exactamente. Para una película.